A nuestro invitado le damos la bienvenida a Miguel Robalino. ¿Cómo está? Experto en minas y petróleo. Muy buen día. ¿Cómo amanece? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial a ustedes, a la radio audiencia. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Muy amable, gracias. Y bueno, y el tema que definitivamente nos trae a entablar el diálogo con usted es el tema del impuesto a la salida de divisas. La tarifa del ISD se ha reducido al 3.50% a partir del 1 de julio del 2023 en comparación con el 3.75% que había anteriormente. Así que me gustaría situarnos en este sentido, definitivamente cómo ha ido reduciéndose este ISD y a quiénes o a qué grupo han beneficiado, cómo definitivamente ha impactado eso en nuestra economía. ¿Tiene o no tiene valor en lo que tiene que ver en este contexto? Un buen día. Buen día. Bueno, lo que se entiende es que el gobierno a través de un decreto ha eliminado el ISD a todos quienes pretenden ser importadores de combustibles. Okay. Entonces, desde un contexto, si lo vemos desde un contexto de política energética, el incrementar la importación disminuimos lo que se llama la seguridad energética. Si bien es cierto, las importaciones, sea de combustible, sea de gas, un país la requiere como emergente, como una, digamos, como un modelo temporal, pero realmente las políticas de un país en temas energéticos tienen que irse hacia producir. Es decir, tenemos que producir combustibles, tenemos que producir gas. Ahora, en este planteamiento que ha hecho el gobierno, que desde mi punto de vista no tiene, realmente no hay una hoja de ruta, porque el gobierno no se ha demostrado tener una hoja de ruta, sino muchas improvisaciones como la que se está planteando. Aquí hay un punto importante que yo ya he topado en varios medios. Okay. Quienes se pretendan importar combustibles, aquí existen varios hitos que necesitamos la ciudadanía saber. Y uno de esos justamente es que estos inversionistas, porque se asume que son inversionistas, desde mi punto de vista tienen que comenzar a construir sus propias infraestructuras de almacenamiento. Es decir, no se puede utilizar las infraestructuras del Estado por dos razones. Primero, porque como es de conocimiento general, la petrolera está sumamente caotizada y en sí todo lo que es su área de almacenamiento de igual manera no se ha dado mantenimiento, no se ha construido, no se ha incrementado tanquería o almacenamiento, y más aún se pretende alquilar o dar en comodato, como quieran plantear, a privados. Ese es un punto. El segundo punto, realmente hay que entender el control que el Estado va a tener sobre estos importadores. Porque mire, dentro de la visión de Petroecuador, dentro de la misión, de Petroecuador, está el de producir petróleo e industrializar petróleo y abastecer combustibles. Es decir, estos sectores estratégicos tienen que estar siempre controlados por el Estado, porque si no, veamos lo que más o menos está sucediendo con los distribuidores de combustibles, que si realmente no se les plantea, no se les da lo que ellos quieren, ya comienzan a plantear paralizaciones que a la larga hacen daño al país. Pero esto realmente, la forma, el mecanismo, ¿es un impacto directo para esta actividad que usted particularmente lo destaca? Porque, por ejemplo, lo que han dicho de muchos los que están involucrados en este negocio, ¿no? Particularmente la Asociación de Trabajadores de las Empresas de la Energía y Petróleo, que alertó que la reciente alza de precios de gasolinas, como el nuevo decreto, es viabilizar el negocio privado de la importación y comercialización de combustibles, dice, a costa del bolsillo de la población. ¿Realmente es eso o también hay ciertos intereses? Porque recordemos que el sector energético siempre ha sido, usted dice, debe el gobierno ser el vigilante, pero siempre ha sido una situación de crítica y de oposición también por parte de muchos grupos, y eso es lo que ha decantado en una situación bastante compleja. Mire, el Ecuador tiene un problema recurrente y problemas raíz. Y el primer problema raíz es que todos los sectores energéticos están contaminados por la política y por los políticos. Hay que entender, y una de las misiones que deberíamos plantear los ecuatorianos es ya alejarles a los políticos de estos sectores estratégicos y energéticos. Ajá. Primero, porque los políticos llegan con sus propias agendas. Segundo, porque ponen a la cabeza de estas instituciones a gente que no tiene la experiencia, el background y el conocimiento, y eso a la larga, la factura pagamos todo el pueblo ecuatoriano. Y el otro punto importante es que tenemos que los ecuatorianos comenzar el tema de la energía en sí,
tenemos que comenzar a empoderarnos. Yo he planteado ya, igual en varios medios, que se tienen que comenzar a crear las escuelas de energía. Es decir, primero, desde la propia escuela, desde la propia primaria, comenzar a hacer entender a nuestros niños la riqueza que tiene el Ecuador. Pero la riqueza que tenemos y que bien manejada va a ser el futuro de ellos. En segundo lugar, en las universidades también se tiene que plantear estas escuelas de energía, porque mire, el tema de la energía tiene tres aspectos importantes por los cuales hay que implantarlo. Primero, porque es un tema de actualidad. Segundo, porque la demanda de energía es creciente. Y tercero, porque cuando usted pone estas escuelas de energía, usted fomenta la investigación justamente para comenzar estas fases e ir avanzando en la transición energética. Entonces, uno de los problemas que aquí se ha dado, y eso es importante recalcar, es que hemos pretendido que los políticos nos solucionen los problemas. Y como todos vemos, no nos van a solucionar los problemas, nos empeoran la situación. Entonces, tras de eso, hay que comenzar a tomar ciertos hitos como ciudadanos, como los que estoy planteando. Claro, y sí es importante, o sea, una de las aristas que usted plantea, Alberto, porque definitivamente dice nuestro invitado, Miguel Robalino, que los políticos nos han marcado la ruta, pero nos han marcado de parte y parte, porque también los gremios que supuestamente supervigilan o también están a la cabeza de esto, también se han vuelto políticos, se han politizado. Alberto, continúa. Sí. Conversamos a esta hora con el consultor y asesor en temas energéticos, Miguel Robalino. Yo más bien, justamente usted utilizaba un término hace un momento, ¿no? El gobierno nacional nos ha encargado de delinear la cancha, de trazar la hoja de ruta. Y ese es el principal problema. O sea, si no tenemos reglas claras, si no tenemos un norte por donde ir transitando, definitivamente hablamos pues en lo que tiene que ver con el futuro, tanto en petróleo y en gas acá en el Ecuador, ¿no? Así es. Un saludo cordial. Sí, mire, y aquí no solamente eso, porque hay que entender un tema, que el tema de la energía es un tema de economía, definitivamente. Los países tienen que ir proyectando sus economías de la mano de la energía, porque la energía definitivamente es la que va de la mano de la industria, va de la mano justamente el desarrollo de un país. Pero aquí hay temas muy recurrentes que ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, y yo pienso que ya hay que decir un ya basta a los políticos, porque mire, los recursos naturales, los recursos estratégicos y los recursos energéticos son de los 18 millones de ecuatorianos. Hay que hacerles entender esta vieja frase que hace muchos años alguien lo planteó, que los gobiernos de turno son meros administradores y ellos tienen la obligación de rendirnos cuenta a sus verdaderos dueños, que somos los ecuatorianos. Aquí lamentablemente no hemos tomado esa posición. En el caso de los gremios, miren, los sindicatos de los gremios lógicamente actúan en base a que ellos se dan cuenta que no hay políticas energéticas. Entonces aquí todo el mundo quiere pescar el río revuelto. Correcto. Y lógicamente los sindicatos o las dirigencias sindicales han demostrado por años que también tienen sus propias agendas. Porque si de no ser así, mire, en empresas como Petroecuador, como CELEG, etcétera, que por años han tenido sindicatos, se establecería que si ellos hacen lo correcto, es decir, mire, cuando uno habla de conquista laboral, lógicamente tiene que defender al trabajador, pero por otro lado tiene que defender la fuente de trabajo que es su empresa. Y esto solamente usted la hace sostenible cuando tiene líneas de crecimiento. Estamos viendo lo que está pasando, lógicamente, en Petroecuador, en las diferentes empresas de los sectores estratégicos. ¿Pero por qué? Porque no hay políticas energéticas, hojas de ruta en líneas por lo menos de 10 años y planes estratégicos en línea de 30 años. Esto es recurrente y aquí, en buena hora, ya estamos comenzando a hablar, términos, Alberto, como lo que es la seguridad energética. Hablando de este tema del ISD, para incentivar o motivar las importaciones, que desde mi punto he planteado que, lógicamente, producir nuestros combustibles aquí en el Ecuador es mucho más barato, por un lado, nos incrementa la seguridad energética, por otro lado, depender de terceros es peligroso, sumamente peligroso. Por otro lado, también no hay una hoja de ruta donde plantee que en Ecuador tenemos que entrar a la era de la industrialización porque tenemos lo más importante, la materia prima. Claro, vea usted, solamente para que nuestra audiencia se vaya ubicando en el contexto de esto. Ayer veía al presidente Luis Arce, ¿no? El presidente boliviano, cuando se ha dado esta noticia del descubrimiento de este megacampo de gas natural, ¿no? De 1.7 trillones de pies cúbicos, ¿no? El más importante hallazgo, decía el presidente boliviano, desde el año 2005. Pero escuche bien,
Decía el presidente, con cerca de 50 millones de dólares de inversión en nuestro gobierno, refiriéndose a su administración, hemos descubierto este megacampo en el norte del departamento de La Paz. De alguna manera, el gobierno boliviano, que todos sabemos, pues el presidente Arce llegó por el MAS, ¿no? El movimiento al socialismo. Si queremos verlo, ¿no? En el análisis decimos una organización de izquierda, la misma organización del ex presidente pues Evo Morales, más allá de las diferencias que tengan ellos actualmente, ¿no? Pero están ubicados pues en el mismo andarivel político. Pero más allá de ello se muestra el pragmatismo con el que el presidente Arce pues estaría manejando este tema, algo que no vemos acá en el Ecuador, ¿no? Acá nos manejamos por los dogmas, por cuestiones ideológicas y no nos manejamos pues de una manera práctica, ¿no? Bueno, yo pienso que el presidente Arce tiene buenos asesores en la parte energética, así de sencillo, ¿sí? Porque mire, normalmente, y es una envidia sana, no solamente en el caso de Bolivia, sino también en el caso de Brasil, Colombia, Perú, nosotros vamos viendo Argentina igual, estamos viendo cómo países que en realidad algunos de ellos tienen menos reservas que nosotros, están haciendo las cosas más o menos bien, o bien. Aquí en el país, lamentablemente, ese es el otro problema, que, mire, en el contexto de estos 4 años de gobierno, porque hay que sumar una sola, porque tampoco nos olvidemos del gobierno del expresidente Lazo, que fue realmente un desastre el manejo energético, y digo un desastre por una sencilla razón. Yo no voy a las personas, voy a las acciones que no se hicieron en una línea de tiempo y que nos van lógicamente a afectar al país. Mire, la norma, la técnica dice que usted por cada barril de petróleo que extrae, usted tiene que tener uno de reserva. Exploración que en el Ecuador no se ha hecho durante muchísimos años y estamos camino igual a un colapso porque estamos consumiéndonos las reservas remanentes o lo poco que nos queda de reservas probadas y ahí tiene un primer problema. En el tema de gas, igual. En el tema de gas, mire, aquí lamentablemente hay que entender también quiénes ganan y quiénes pierden en la posición de qué. La lógica dice, y esto quiero ser sumamente claro y que los ecuatorianos entiendan, tenemos que producir nuestros propios combustibles, tenemos que producir nuestro propio gas. Eso nos va a dar soberanía energética, seguridad energética, esa es la lógica. Pero de alguna manera, si comienza usted, en cierta forma, digamos como un salvataje, llamémosle el término, dar todas las facilidades a la inversión, se debería dar las mismas facilidades justamente también a la inversión para incrementar producción. Y el dato que usted da es muy recurrente. Lo que pasa justamente en el bloque 6 del campo de amistad, hay varios estudios, pero lógicamente aquí también hay que entender quiénes defienden y a quienes no les interesa que se produzca el gas en el Golfo, donde se plantea que con inversiones de 40 millones de dólares podemos incrementar la capacidad de pies cúbicos y con inversiones de unos 120, 130 millones de dólares podemos llegar a los 90 millones de pies cúbicos. Es decir, aquí ese es un tema que como no hay políticas energéticas, no se ha establecido bajo ningún contexto y no se va a establecer, porque eso yo le aseguro, porque por lo menos, mire, dentro de los análisis de los sectores energéticos nosotros ya comenzamos a plantear los finales de año. Es decir, hemos terminado prácticamente el primer semestre y se comienza a hacer las proyecciones. Y la proyección aquí en Ecuador es que la producción petrolera lógicamente va a seguir cayendo. Ni siquiera se va a sostener, y eso es grave. No han hecho nada ni se va a hacer nada. Bueno, ahorita nos tienen un poco entretenidos con el tema de la parte eléctrica. Digo entretenidos porque como no nos dan igual hojas de ruta en la parte eléctrica, simplemente improvisaciones en temas de que ya se nos viene en 60 o 90 días, que ojalá no entremos nuevamente en los apagones, pero tampoco hay líneas. Ante eso, vuelvo y repito, el problema de las caídas de la producción, el problema de todo lo que significa minería ilegal que no pueden controlar, el problema de que tenemos que dejar de producir gas es causa de los políticos. Claro que sí, y preocupa, ¿no? Porque ya vemos, todo el mundo habla, en septiembre entramos al proceso de inscripción de candidaturas, estamos ya abocados a una campaña, en febrero hay elecciones, pero lo que no vemos es lo más importante, el hecho de que candidatos y organizaciones políticas nos digan estos van a ser nuestros postulados en lo que tiene que ver con el tema del manejo energético, el manejo tanto petróleo, tanto el tema del gas natural, tanto el tema eléctrico, ¿no? Sino que aquí tenemos a un poco de gente confundida, a un poco de gente novelera incluso, porque hay que decirlo, es novelería, no es que quiero llegar a Carondelet, pero no nos dicen los fundamentos para qué quieren llegar o qué quieren hacer con cada una de las áreas
energéticas. ¿Qué se atrevería usted justamente a recomendar con toda la experiencia que tiene? Hablando de esto, ¿no? Del hecho de que ya las organizaciones políticas, partidos y movimientos están pues afanosos en aquello, ¿no? Supuestamente, dicen ellos, motivar a sus cuadros y buscar pues las candidaturas, las alianzas, etcétera, etcétera. ¿Qué les podría recomendar? Primero, que sean responsables y que no jueguen con el futuro de los ecuatorianos. Nosotros tenemos que pensar en las futuras generaciones. Un país o un estadista tiene que proyectar a las futuras generaciones. Y en los temas energéticos, Alberto, en los temas energéticos, que son inversiones de mediano y largo plazo, con mucho más razón. El país tiene dos problemas, entre todos los problemas, sumamente graves. El primer problema es la inseguridad, que todos conocemos, y yo pienso que el segundo problema grave que tenemos es la crisis energética. Pero una crisis total, es decir, no solo es el tema eléctrico, es el tema petrolero, es el tema minero, es el tema de gas. Inclusive no hay política para desarrollar energías renovables, que si bien es cierto, es parte de la transición energética, pero usted necesita recursos para la transición energética. Entonces, si aquí pretendemos cerrar un bloque petrolero, que en cierta forma, por un mal asesoramiento, el actual presidente planteó que el bloque 43 no era rentable, ¿sí?, que no servía realmente para nada, muy mal asesorado, porque claro, ¿quién le planteó eso? ¿Y quién enfocó eso? No entiende cómo funciona esto. Porque miren, los países tenemos lo que se llama la producción primaria en lo que es justamente energía, y Ecuador es un país que dentro de su producción primaria se ha caracterizado por petróleo, por gas y lógicamente por leña, que era en su época, y la parte hidráulica. Entonces esa producción primaria tiene que continuar avanzando. Mire, la geopolítica energética antigua, llamémosle, ponía en el tablero al petróleo, al gas, lógicamente, y al carbón, y la geopolítica actual pone en el tablero nuevamente al petróleo, al gas, al carbón, y solamente le incrementa las energías renovables. ¿Por qué hago yo este planteamiento o este análisis? Para entender que vamos a tener por muchos años, nos vamos a seguir acompañando estas industrias, y de hecho tenemos que comenzar a hacer las cosas de manera correcta, coherente, y vuelvo y repito, ahora que entramos en una campaña electoral, sería bueno que los candidatos, como usted bien plantea, Alberto, no nos coman cuento, sino que si por lo menos se busquen asesores buenos, si es el término, para dentro de la técnica nos hablen la realidad. No como un candidato que, recordemos, ofreció 1 millón de barriles y nos fue dejando menos 25,000 barriles. O sea, esto ya parece hasta de RIP, ¿sí? Entonces, temas como esos ya no pueden darse y no deben darse. Y aquí se tienen que aclarar muchos temas, y la hoja de ruta, yo recomiendo a los candidatos para sus planes de gobierno, tiene que ir justamente en los temas en los puntos que estas industrias necesitan, que es la parte jurídica, la parte ambiental, la parte comunitaria y lógicamente la parte financiera. Ellos tienen que plantear toda la trazabilidad de estos sectores energéticos en base a estos puntos que son importantes. Y nosotros vamos a estar, por la responsabilidad social que tenemos como medio, vamos a estar justamente empujando aquello, ¿no? Porque usted lo ha delineado y lo ha descrito muy bien, ¿no? Los candidatos deben de tener todos esos componentes incluidos, pues, en una propuesta. No puede ser, es que es increíble. Llega y todo el mundo aquí dice que aspira, que quiere llegar. Y ya lo hemos poniendo el tema de Bolivia, ¿no? De lo que expresaba ayer el señor presidente de la República, Luis Arce, a quien por supuesto siempre le expresamos nuestro respeto, ¿no? Lo ponemos como ejemplo, pero un poco como para poner bien claro de que esto no es ideológico, esto no es de izquierdas o de derechas, esto es de sentido común. Y lamentablemente aquí como que estamos perdiendo hasta aquello, el sentido común. Miguel, muchísimas gracias por brindarnos siempre este tiempo, su orientación en torno a estos temas tan importantes. Gracias, Alberto. Un saludo cordial a la ciudad de Guayaquil, a ustedes. Muchas gracias por el espacio, siempre a la orden. Un fuerte abrazo. Es Miguel Robalino, consultor y asesor en temas energéticos, que precisamente pues nos daba su punto de vista en torno a estos temas tan elementales. 7 de la mañana con 22 minutos.